Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Rainer Souza. Rainer es el agregado cultural de la Embajada de Portugal en Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Y además nos encanta que esté aquí porque, bueno, hemos tenido, y yo creo que siguen teniendo ustedes una serie de actividades y celebraciones, el mes de Portugal y, bueno, la Virgen de Fátima montada en, en ese tren, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo les ha, cómo ha sido esto, en esta oportunidad esas celebraciones, ese cronograma? Sí, bueno, estamos finalizando el mes de mayo y el mes de mayo celebramos el 5 de mayo, el Día Internacional de la Lengua Portuguesa y de la cultura en los países de la CPLP. CPLP es Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que engloba 9 naciones que tienen el portugués como lengua oficial. Ya los años anteriores hemos estado celebrando esta efeméride. Este año tuvimos un programa más ambicioso, lo alargamos a otras regiones de Venezuela. Estuvimos el 5 de mayo, el Día de la Lengua, en la sala de conciertos de la UCB, donde hicimos un programa conjuntamente con la Embajada de Brasil y la Embajada de Angola, que con nosotros somos los 3 únicos países de lengua oficial portuguesa. Claro, y también claro. la Embajada de Guinea Ecuatorial, que también pertenece a CPLP. Entonces, estas 4 embajadas organizamos el Día Mundial de la Lengua Portuguesa en Venezuela. Traímos jóvenes estudiantes de estos países que viven en Venezuela, de Guinea, Mozambique, Brasil, y también tuvimos una participación cultural de Portugal y fue muy bueno porque Venezuela es hoy un país que crece mucho en la expansión del idioma portugués. Nosotros tenemos alrededor de 63 escuelas en Venezuela que imparten clases de portugués en distintas regiones del país. Ustedes se han tomado muy en serio Sí, eso sí, de sin enseñanza duda. del idioma portugués, ¿no? Y es la colonia más grande en América Latina después de Brasil. Sí, de Brasil tenemos muchos ciudadanos portugueses y hay también un interés de parte de los venezolanos por aprender nuestro idioma y tenemos casi 15.500 estudiantes de portugués en varios estados. Todavía hay estados donde no hemos llegado, pero bueno, estuvimos después de la UCB, ¿verdad? Estuvimos en Mérida en unas semanas de la lengua portuguesa en la Universidad de los Andes, donde trajimos un invitado de Portugal, un especialista en cuestiones de didáctica y lingüística, porque estamos ahí en la ULA. La ULA tiene un convenio con nosotros, Embajada de Portugal, para la enseñanza del portugués en esa universidad. Trajimos un especialista para la formación de profesores en la ULA y también clausuramos esa semana con un concierto con una artista merideña que interpretó en un repertorio músicas no de Portugal solamente, sino del mundo lusófono, brasileñas, africanas, portuguesas, claro, porque es el idioma que nos une. Ahora, digamos, en Venezuela hay varias colonias muy importantes, por ejemplo, la italiana, la española, la sirio-libanesa, pero yo diría que desde el punto de vista de la integración con nosotros los venezolanos, y sobre todo el tipo de negocios que ha emprendido el portugués, que tiene mucho que ver con la alimentación, evidentemente es una colonia muy poderosa. Sí, sin duda. Venezuela es, como dijo aquí el amigo, es la segunda colonia más importante en Latinoamérica después del Brasil, ¿no? Es con la comunidad Brasil, portuguesa. por supuesto, es claro. Portugal. Pero hay algo importante que hay que decir. Los portugueses están en Venezuela desde la época colonial. Aquí llegaron... Sí. Venezuela era parte del Imperio Español, ya llegaban portugueses, y tenemos registros históricos de portugueses que vivían en Caracas, en los Andes venezolanos, en el Tocuyo, en Barquisimeto, y eran varias familias portuguesas. ¿Y por qué esa curiosidad del portugués? Incluso el fundador de Guanare, ¿no? Sí. Sí. Fue un portugués, ¿no? Que también se recuerda, pues. Sí. ¿Y por qué esa afinidad, es decir, esas ganas, esa escogencia, esa opción de los portugueses por Venezuela? Sí. Hay que ver un poquito los antecedentes. Los portugueses son un pueblo de inmigrantes, ¿no? Y ya estamos en esto desde hace 6 siglos. ¿Okay? Sí. De 1415 que Portugal emprendió la primera nación europea a su expansión
fuera de su terruño, ¿no? Hacia las Américas, como se Sí. decía. Primero fue el norte de África, bajaron a África, y el sueño de los portugueses en aquella altura y de los españoles también, llegar a la India, ¿no? Y entonces Vasco da Gama llegó a la India en 1498. En 1500 los portugueses llegan al Brasil y van conformando un imperio donde los portugueses van conectando lo que no existía en esa época. Empezaron la era de la globalización, conectando África con las Américas, con Asia, en ese Es que comercio. eran tan aficionados al viaje, a la aventura, a todo, que tenían grandes navegantes. Sí, sí, sin Y duda. era gente que, bueno, no es como el venezolano, que siempre lo hemos repetido, no tenemos ese espíritu de salir de Venezuela para siempre. Ustedes sí han logrado instalarse en los países y además se arraigan tanto que no se van. Es decir, los Exactamente. portugueses que han venido aquí, aunque sean portugueses de verdad, de Portugal, no como el caso suyo que nació en Venezuela, sino ellos hay el chance de volver y no quieren dejar Venezuela. Sí. Igual que los españoles. Es una Bueno, historia de incluso amor. el caso de Madeira, ¿no? Sí. La presencia de venezolanos en Madeira es importantísima. Importantísima. En comercio, en actividad Sí. en general, ¿no? Claro. Pero fue un amor a primera vista, como decimos. Los portugueses llegaron a Venezuela. Por ejemplo, mi abuelo llegó a Venezuela en los años 50, gobernaba todavía el general Marcos Pérez Claro, Jiménez, por supuesto. y ahí llegó, y yo recuerdo que mi abuelo me decía en Portugal, que él después regresó, que no había cosa más bonita que Caracas en aquella época. Que Sí. aquello era un espectáculo. Y decía, mira, yo cuando vi Caracas por primera vez, era una cosa... Dije, aquí me quedo. Sí, una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, como mi abuelo, muchísimos portugueses extranjeros llegaron a este valle de Caracas con este clima que es privilegiado porque esto es una eterna primavera todo el año. Claro. Eso Exacto. es algo que... La eterna Para un ¿verdad? europeo eso es oro en una polvo. cosa increíble. Claro. Cuando visitó Venezuela, Humboldt pues, lo bautizó como la ciudad de la eterna primavera. Sí, Exactamente, increíble. claro. Y eso, como te digo, para un europeo que tiene las 4 estaciones y que se mueren de calor, se mueren de frío, en entretiempo no hayan que hacer. Entonces aquí es una estabilidad climática que favorece Extraordinaria. mucho. Sí, sí. Mucho, incluso el trabajo y todo. Y el portugués tiene una cosa, que también la tiene, por supuesto, el italiano y el español, que es como una hormiguita trabajando. Sí. Y yo diría que los portugueses los que más, porque es impresionante cómo esa gente trabaja y cómo le inculcan a los hijos el amor y la responsabilidad en el trabajo. Es increíble. Una gente muy emprendedora. Muy emprendedora. Muy emprendedora. Y los encontramos en distintas regiones de Venezuela, donde menos creemos hay portugueses, en la Gran Sabana, en el Delta Macuro, en los páramos de Mérida. Hace poco estuvimos en Mérida, señor embajador, y hay portugueses trabajando, elaborando con venezolanos en el páramo, en la cosecha de la papa y todo eso. Claro. Es una comunidad increíble. Claro. Claro. Ahora, aquí ha habido varias oleadas de llegada de portugueses, ¿no? Una, tengo entendido que fue cuando la Segunda Guerra Mundial, casi al final, y después la otra ya en los años 50, 60. Básicamente, ¿cómo se manejaron Sí. esos grupos migratorios? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, el escenario europeo, aunque Portugal no entró directamente, fue afectada económicamente también por eso. Las condiciones políticas en Portugal de aquel momento tampoco eran las mejores. Y bueno, hubo oleadas migratorias de portugueses, 50, 60, 70 y a veces hasta principios de los 80 llegaron portugueses aquí. Ese es un fenómeno de Europa que tuvo, y uno de los objetivos fue buscar la América, ¿no? Sí. Y en la América, Venezuela, porque en ese momento Europa pagaba las consecuencias de la guerra, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela ya sobresalía como potencia petrolera. Sí, sin Y duda. la expansión que hubo, en el caso de Caracas, se convirtió en una de las ciudades de referencia del mundo en aquellos tiempos, ¿no? Sí, era una ciudad súper moderna, Claro. con clima perfecto. Ahora, ¿qué atribuyen ustedes ese gusto, esa casi mística de los portugueses por explorar, por ir al mar, por toda esa cosa? ¿Será que está Madeira, que es una isla, o Sí. o hay razones históricas distintas? Hay razones históricas. Portugal tiene, si ustedes se ven en el mapa, es un país, una nación
con la cara volteada hacia lo Atlántico, ¿no? Con un vecino muy poderoso atrás, ¿no? Había que expandirse por algún lado, para atrás era difícil. Entonces quedaba el mar, ¿no? Y el mar ejerció siempre en los portugueses un gran fascinio, ¿no? Y recuerden que en Portugal había en el siglo XV una escuela de estudios náuticos que congregó allí grandes sabios de las ciencias náuticas, que fue la famosa escuela de Sagres, donde estudió Colón. Claro. Colón estudió ahí y se formó allí. Entonces había mucho saber, mucho conocimiento heredado del tiempo de los moros, de los árabes, toda esta civilización que también estuvo en la península ibérica, fue muy determinante en la historia de las dos naciones ibéricas. Entonces ese conocimiento estaba allí y Portugal obviamente fue el pionero en abrir eso en 1415, que es cuando los portugueses inician. Entonces vamos a darle, vamos para el mar a ver qué nos encontramos. Y fue así que se expandió Portugal, la cultura, y fue llevando también su idioma. Ahora, las condiciones socioeconómicas también influyeron mucho en que quisieran hacer como ustedes dicen, la América, o sea, venir a buscar, como ahora la gente se va, qué sé yo, al sueño americano, se van para Estados Unidos. Pero los portugueses también tuvieron unas etapas muy complicadas en su economía, de hambre, de necesidad, e inclusive también la persecución política, cuando la dictadura de Oliveira Salazar también yo creo que aventó a muchos portugueses hacia afuera, ¿no? Sin duda, fueron años difíciles para Portugal, sobre todo por las condiciones de censura, de persecución, y claro, y todos sabemos de las dificultades económicas que pasaba el pueblo portugués en esos años, que fue lo que motivó a que ellos entonces buscaran otros horizontes, entre ellos Venezuela, por supuesto. Claro. Bueno, muchísimas gracias, señor Sousa, por haber estado aquí con nosotros. Nos encanta que haya compartido un ratico porque hemos estado muy pendientes de todas estas celebraciones del mes, ¿cómo es que lo llaman ustedes? El mes de la lengua. Ahora viene el mes de Portugal, 10 de junio, Día de Portugal. Y si no estuviéramos pendientes, tenemos a nuestro productor Iván Figueira que se encarga de recordarnos la cosa, pues, hijo de portugueses. Bueno, vamos a la pausa mientras lo despedimos y regresamos con ustedes. Muchas gracias.